Ahora vamos a hablar de lo que es la ovulación, ¿no? Aproximadamente cuando se llega a la mitad del ciclo ovárico, el folículo ovárico va a estar bajo la influencia de las hormonas que hemos visto, la FSH y la LH. Entonces, este genera un crecimiento repentino debido a todo el proceso de foliculogénesis que hemos visto. Entonces, enseguida de este crecimiento aparece en el ovario una prominencia, una tumefacción, ¿no?, en lo que es la superficie de este ovario, a lo cual se le conoce con el nombre de mancha vascular o el estigma, ¿no? Antes de la ovulación, entonces, este ovocito secundario que ha crecido se va a desprender de algunas células del cúmulo óforo, ¿no?, dentro del folículo. Bueno, entonces, este folículo secundario que ha crecido por el proceso de la maduración más o menos llega a unos 25 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces, hay un aumento brusco de la hormona LH que induce al ovocito primario que podemos observar acá a completar la meiosis 1 y hace que el folículo entre en una fase preovulatoria. Asimismo, se inicia el desarrollo de la meiosis 2, pero hay que tener en cuenta que el ovocito queda detenido en la meiosis 2, ¿no? Se detiene en metafase aproximadamente 3 horas antes de la ovulación. Entonces el ovario empieza a manifestarse mediante esta mancha vascular que hemos visto. La elevada concentración de diversas hormonas va a hacer que se degrade este folículo. Entonces, en esta diapositiva, acá nosotros podemos observar a un folículo secundario, específicamente un folículo preovulatorio con todas sus características, ¿no? Tenemos acá el ovocito, la zona pelúcida, la corona radiada, el licor folicular, las células de la granulosa, las células de la teca interna y de la teca externa, ¿no? Entonces, este folículo tiene 25 milímetros de diámetro, es un folículo preovulatorio que ha sido estimulado por la FSH, ¿no? Pero bajo el pico de la LH se completa la meiosis 1, ¿no? Y el ovocito así sigue su proceso hasta llegar a la meiosis 2, detenido en metafase 3 horas antes de la ovulación. Entonces, la ovulación, como sabemos, es la liberación de el ovocito con la zona pelúcida y corona radiada de lo que es el folículo secundario, ¿no?, bajo la influencia de la LH, debido a que hay una actividad incrementada de la enzima colagenasa, como bien dice acá. Además de ello, esta colagenasa que digiere el colágeno va a haber otra respuesta a lo que son las prostaglandinas, aumentan, ¿no?, y estas provocan contracciones musculares a nivel de toda la pared del ovario, ¿no? Estas contracciones van a hacer de que el ovocito sea impulsado, ¿no?, se empuje, y junto con las células de la granulosa de la región del cúmulo que lo rodea, que quedan libres, va a salir, ¿no? Entonces, a este periodo en donde el ovocito está expulsado con parte de células se denomina la ovulación, ¿no? Y entonces en la ovulación el ovocito cae en las trompas, ¿no? Y algunas células del cúmulo que se han desprendido se reorganizan y forman parte de lo que es la corona radiata. Es importante mencionar como características, ¿no?, de la ovulación de que existe un incremento de lo que es la temperatura basal. Acá podemos ver una chica que está echada en su cama con un termómetro, ¿no? Y es que en la mitad del ciclo la temperatura basal tiene un ligero incremento, ¿no? Específicamente 1 a 2 días después sube aproximadamente 0,2, 0,3 grados centígrados de la temperatura corporal, ¿no? Y esto es por todo el aumento de las hormonas que existe. Entonces, algunos lo utilizan como un método anticonceptivo, pero este método anticonceptivo es usado siempre y cuando la temperatura sea tomado a la misma hora, en la misma posición, ¿no? Y no hay que tener varianzas en esto, no hay que tener mucho cuidado, y siempre y cuando los ciclos sean regulares, ¿no? También las mujeres mucho se quejan de lo que son los dolores menstruales, ¿no? A estos dolores menstruales también se le conocen como el dolor pélvico intramenstrual, ¿no?, porque proviene de lo que es la palabra alemana Mittelschmerz, ¿no?, como bien dice acá está mejor descrito a mi pronunciación, ¿no? Este suele manifestarse aproximadamente
a la mitad del ciclo y justamente se manifiesta debido a lo que es el estigma, ¿no? Crece tanto el folículo que rompe, deja una superficie estigmática en el ovario y eso es lo que genera el dolor, ¿no? Por toda la actividad incrementada, como hemos mencionado, de lo que son las prostaglandinas, las colagenasas. Entonces hay cambios hormonales y cambios a nivel de ciertas sustancias que van a producir esta ovulación que genera el dolor, ¿no? Entonces siempre es bueno tener en cuenta ya las palabras apropiadas para poder describir cada cosa, ¿no? Se le denomina entonces al dolor de mitad del ciclo dolor pélvico intermenstrual. Además de ello, es importante recalcarles de que la ovulación es normal en todas las personas, pero hay mujeres que no cumplen con este ciclo menstrual, ¿no? Entonces tienen ciclos anovulatorios, es decir, no van a ovular, hay un cese de la ovulación, y esto es debido a una liberación inadecuada de las gonadotropinas. Entonces, cuando existe esto, hay que administrarle las gonadotropinas de manera artificial, ¿no? Bajo una sustancia que se denomina el citrato de clomifeno, ¿no? Este es un medicamento que va a estimular a lo que es la hipófisis para liberar lo que es la FSH y LH, ¿no? De esta manera, como sabemos, la FSH estimula todo lo que es la foliculogénesis hasta convertirse en folículo secundario y llegar al folículo preovulatorio de Graf para que se dé la ovulación, ¿no? Pero hay una contraparte en esto, no hay efectos secundarios que pueden existir. La incidencia de los embarazos múltiples van a aumentar aproximadamente 10 veces, ¿no? Cuando se induce esta ovulación por el citrato de clomifeno. Además de ello, los abortos espontáneos ocurren porque no hay manera de que sobrevivan tantos embriones, ¿no? Entonces hay más riesgo de embarazos múltiples y hay más riesgo de abortos. Ahora vamos a ver lo que es el cuerpo lúteo, ¿no? Una vez que se dio el proceso de la ovulación, las células de la granulosa quedan en la pared del folículo que está roto. Entonces estas células de la teca interna y de la granulosa van a ser vascularizadas, ¿no? Justamente por los vasos sanguíneos que se van a encontrar alrededor de todo este folículo que ha sido degenerado, que ha sido roto. Entonces, bajo la influencia de la LH, que era la segunda hormona que actuaba en la mitad del ciclo a partir del día 14, estas células van a producir un pigmento amarillo, ¿no? Entonces quiere decir que el folículo roto se va a reorganizar con las células que quedan, ¿no? Las de la granulosa y las de la teca, y van a ser revascularizadas, ¿no? Se van a vascularizar y bajo la influencia de la LH van a producir un pigmento amarillo. Entonces se convierten en células amarillas o células lúteas, ¿no? Y van a formar parte del cuerpo lúteo. Estas van a ser importantes porque también van a secretar lo que son los estrógenos, ¿no? Y parte de la progesterona. Entonces estos hacen que la mucosa uterina pase a otro ciclo, ¿no? Lo que se conoce como el ciclo de la etapa progestacional o secretora, para poder prepararse a lo que es la implantación. Entonces en esta diapositiva nosotros vemos un folículo secundario, un folículo preovulatorio, donde todavía no está degenerado. Acá, como ustedes ven, este folículo sobresale, ¿no? Porque ya está formando el estigma. Una vez que se rompe, se libera el ovocito con lo que es la zona pelúcida y la corona radiada. Entonces quedan las células de la granulosa, quedan las células de la teca y estas van a ser vascularizadas. Bajo la acción de la LH, estas van a producir lo que son los pigmentos amarillos, ¿no? Y van a producir estrógenos y progesterona. Acá vemos el cuerpo lúteo que tiene un mayor engrosamiento, una mayor formación ya de lo que son las hormonas, ¿no? Y de esta manera entonces también estas hormonas permiten a la vez que el endometrio ingrese en la fase progestacional para que pueda implantarse el ovocito. Entonces vamos a ver un poco de lo que es el transporte del ovocito, ¿no? Un poco antes de lo que es la ovulación, las fimbrias que están en las trompas de falopio van a barrer a la superficie del ovario, ¿no? Entonces estas fimbrias hacen que se contraigan las trompas de manera rítmica, ¿no? El ovocito, que está rodeado por la zona pelúcida, que está rodeado por la corona radiada, va a caer en lo que son las trompas de falopio gracias al movimiento y toda la acción de los cilios. Cuando están dentro de las trompas, estas van a ya perder el contacto que tuvo a través de las fimbrias y va a comenzar a avanzar, ¿no? Entonces
ya no van a ser las fimbrias, sino las contracciones musculares peristálticas, ¿no? Además de los movimientos ciliares, los que van a impulsar, ¿no? Y esta velocidad está regulada por el estado endocrino, ¿no? Antes, durante y después de la ovulación, ¿no? Entonces, aproximadamente se dice que el ovocito fecundado llega a la luz del útero en el tercer o cuarto día, ¿no? Como está acá. El ovocito llega al tercer o cuarto día y son los movimientos de las fibras, los movimientos de los cilios que van a impulsar el transporte, ¿no? De el ovocito con sus partes. El cuerpo albicans, ¿no? Una vez que el cuerpo lúteo alcanza su máximo desarrollo, que es el 9º día, este cuerpo, si detecta que no existe fecundación, entonces las células que van a estar acá van a producirse una luteólisis, que quiere decir que se degeneran las células amarillas, las células lúteas, las formadoras de hormonas, y se transforman en un cuerpo albicans, ¿no? Una vez que el cuerpo lúteo se degenera, la producción de la progesterona disminuye rápidamente y va a precipitar lo que es el sangrado menstrual. Entonces acá tenemos el cuerpo albicans porque hay una luteólisis, no hay una degeneración de todas las células, la formación de hormonas que existía, y de esta manera entonces se va a degenerar y cicatrizar, ¿no? Porque ya es un cuerpo blanco, es un cuerpo fibroso que va a existir.